En aproximadamente 2 días, el 22 de enero, la Tierra estará entre 3 Atlas y el Sol. Y esta es una alineación muy precisa, 0,69. El 22 de enero de 2026, el cielo guardará un secreto que la mayor parte del mundo está demasiado ocupada para notar. Pero para aquellos que observan la telemetría, el 22 de enero es la fecha en que el silencio finalmente se rompe. Ese día, la Tierra se deslizará hacia una alineación geométrica tan precisa, aproximadamente 0,69 O, que parece menos mecánica orbital y más un encuentro deliberado. Estaremos directamente entre el Sol y nuestro visitante interestelar, 13 Atlas, 3 Atlas. Es como si el universo estuviera encendiendo un reflector gigante, y por unas breves horas, la oscuridad del vacío se inundará de luz. No puedo sacudirme la sensación de que estamos a punto de ver algo que no deberíamos encontrar. Algo que ha estado vagando por el silencio durante miles de años solo para despertar a medida que se acerca a nuestro hogar. Esto no es solo otro cometa, es algo más. Y la CIA, ellos ni siquiera niegan que están observando. No ignoren el 22 de enero de 2026, porque después de ese día, la forma en que miramos las estrellas podría no volver a ser la misma. Música. Durante meses, la comunidad científica intentó ir a lo seguro. Llamaron a 3 Atlas un cometa interestelar raro. Hablaron de hielo y polvo, pero a medida que nos acercamos a la alineación del 22 de enero, los datos que regresan del telescopio espacial Hubble están comenzando a pintar una imagen muy diferente, mucho más sombría. Es una imagen de un objeto que parece desafiar las propias leyes de la naturaleza que pensábamos que eran absolutas. El profesor Avi Loeb de Harvard acaba de publicar un conjunto de artículos que enviaron ondas de choque a través de la comunidad. Estamos viendo cosas que no deberían existir. Chorros que apuntan en la dirección equivocada, luz que se polariza en patrones imposibles y una rotación que es tan rítmica como un latido del corazón. Pero lo que me atrapa es el timing. El 22 de enero es nuestra mejor oportunidad para mirar a esta cosa a los ojos. Es lo que los astrónomos llaman un pico de oposición, opposition surge. Un momento donde los efectos mecánico-cuánticos amplificarán la luz que golpea a 3 Atlas, revelando la verdadera naturaleza del material que está liberando al vacío. ¿Es agua congelada o es algo estructural? Pero antes de sumergirnos en la física cuántica del pico de oposición, en las partículas masivas que 3 Atlas está liberando y en la respuesta GLOMAR de la CIA, que confirma interés de seguridad nacional, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana y comenta tu teoría. ¿Alineación calculada o coincidencia cósmica? Y si quieres apoyar investigaciones que no evitan las preguntas cuando el timing se vuelve estadísticamente imposible, hazte miembro del canal. Porque el 22 de enero no es solo otra fecha astronómica, es un umbral, un momento donde la luz del Sol actuará como un reflector, iluminando a un visitante que viajó por la deriva fría y oscura del espacio interestelar durante miles de años. Podemos ver una nube de polvo, o podemos ver el casco reluciente de algo que no estamos listos para nombrar. Y cuando la agencia de inteligencia emite una respuesta, GLOMAR, sobre un supuesto cometa, diciéndonos que no pueden confirmar ni negar la existencia de registros, no estamos solo observando una curiosidad astronómica, estamos observando un asunto de seguridad nacional. Para entender por qué el 22 de enero es una fecha de apuestas tan altas, tienes que apreciar la pura suerte, o tal vez el diseño aterrador, de esta alineación. El día 22 de enero, la Tierra estará posicionada perfectamente entre 3 Atlas y el Sol. Piénsalo como una luna llena, pero a escala interestelar, porque estaremos mirando al objeto desde la dirección exacta de la fuente de luz. Las sombras desaparecen, pero hay un truco que va más allá de la geometría simple. El profesor Loeb señala que hay un efecto mecánico cuántico en juego aquí.
interferencia constructiva. La luz no solo se reflejará, será amplificada. Es un estallido de brillo que nos permitirá ver el polvo y el gas rodeando al objeto con una claridad que fue imposible hasta ahora. Pero aquí está la parte que juega con mi mente y me hace cuestionar todo lo que nos dijeron. El análisis de Loeb de las partículas que ya está liberando 3 Atlas muestra que son masivas. Estamos hablando de 10 a 100 micrómetros. Eso es hasta 100 veces más grande que el polvo que vemos de cometas normales. ¿Por qué importa esto? Porque las partículas grandes tienen menos área de superficie para su masa. No son fácilmente empujadas lejos al reflejar la luz solar. Permanecen cerca, se demoran. Forman una estructura que desafía al viento solar. No sé si natural es siquiera la palabra correcta para un objeto que libera escombros pesados mientras apunta un chorro masivo directamente hacia el Sol. Esta anticola no es una pequeña anomalía. Es una lanza de 400.000 kilómetros de material apuntada directamente a nuestra estrella. Es una distancia comparable a la brecha entre la Tierra y la Luna, proyectada en la oscuridad. Algunos investigadores se preguntan si está hecha de fragmentos de hielo, pero incluso ellos admiten que la matemática es difícil de reconciliar. El día 22 de enero, estamos a punto de mirar hacia el brillo y no puedo sacudirme la sensación de que estamos mirando algo diseñado para soportar las propias fuerzas que pensábamos que lo destruirían. ¿Qué está haciendo 3 Atlas cuando el mundo no está mirando? Bueno, gracias a 17 imágenes del telescopio espacial Hubble, tomadas a finales de 2025, realmente tenemos una pista y es profundamente perturbadora. El objeto está oscilando. Cada 7,2 horas, 3 Atlas completa una rotación que hace que sus 2 chorros, uno grande hacia el Sol y uno menor hacia lejos, se balanceen por el cielo en un cono perfecto. Loeb lo compara con un faro. A medida que gira, el haz de luz se mueve y el brillo que vemos desde la Tierra cambia en perfecta sincronización con ese periodo de 7,2 horas. Es rítmico, es preciso, es casi mecánico. ¿Pero por qué la polarización es tan extrema? Esa es la parte técnica que la mayoría de la gente ignora, pero puede ser la pieza más importante del rompecabezas. La luz es una onda, y cuando rebota en un objeto, vibra en direcciones específicas. 3 Atlas tiene una polarización negativa que es completamente sin precedentes. Nunca hemos visto un cometa hacer esto en la historia de la astronomía. Sugiere una superficie o una composición que no existe en nuestros catálogos de rocas espaciales naturales. Voy a ser honesto, cuando escucho sobre polarización negativa y una oscilación tipo faro, suena más como la firma de un dispositivo fabricado que un pedazo de hielo sucio vagando por el vacío. Y luego están las coincidencias que Loeb menciona. 3 Atlas se está moviendo dentro de quinto del plano eclíptico, el mismo disco plano donde viven todos nuestros planetas. Está perfectamente alineado con el eje Tierra-Sol el 22 de enero. Está en una trayectoria que lo trae cerca de Marte y Júpiter. Loeb admite que cuando juntas todas estas probabilidades de nivel porcentual pequeño, la probabilidad de que esto sea un evento natural aleatorio comienza a aparecer 0. Es como si alguien hubiera calculado el camino más eficiente a través de nuestro vecindario y lo hubiera tomado sin dudarlo. Hemos buscado por 65 años señales de radio de estrellas distantes, pero tal vez hayamos estado buscando la cosa equivocada. Tal vez debimos haber estado buscando a los silenciosos, los que no transmiten, sino que simplemente llegan. Ahora llegamos a la parte de la historia que explica el silencio oficial. Recientemente se presentó una solicitud a la CIA pidiendo cualquier registro relacionado con 3 Atlas. Ahora, si esto fuera solo un cometa, la respuesta sería simple. No tenemos nada. Ve a hablar con la NASA. Pero no fue eso lo que pasó. La CIA dio una respuesta glomar.
Ellos no podían ni confirmar ni negar la existencia de registros. En el mundo de la inteligencia, esa es una respuesta de peso pesado. Nos dice que esto no es solo una curiosidad astronómica, es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué una agencia de inteligencia tendría registros clasificados sobre un visitante interestelar? A menos que, por supuesto, ya hayan analizado los datos y encontrado algo que no es un cometa. Loeb sospecha que es porque la CIA está alerta para eventos de cisne negro, aquellas ocurrencias de baja probabilidad que tienen un impacto masivo en la sociedad humana. Probablemente están preocupados por lo que sucede después de las observaciones del 22 de enero, específicamente los eventos del 16 de marzo de 2026. Ese es el día en que 3 Atlas entra en el radio de Hill de Júpiter, la región donde la gravedad del planeta gigante domina sobre el Sol. Si este objeto es natural, debería simplemente pasar volando, tal vez ligeramente desviado. Pero si es tecnológico, lo que Loeb llama un caballo de Troya, puede desacelerar, puede implantar algo, puede incluso quedarse. Para que un objeto natural sea capturado por Júpiter, tiene que perder exactamente la cantidad correcta de velocidad en el momento exactamente correcto. Es casi imposible para la naturaleza hacer esto sola. Si vemos nuevos satélites apareciendo alrededor de Júpiter después del paso de 3 Atlas, sabremos con certeza que nunca estuvimos solos. Loeb señala que la Luna es un museo, un lugar que recolectó la historia del Sistema Solar por 4.600 millones de años, sin una atmósfera para quemar las evidencias. Tal vez 3 Atlas sea solo la última exhibición en llegar, y la CIA está haciendo todo en su poder para evitar que el público vea al curador. Pero consideremos la perspectiva conservadora aquí. Tal vez el pico de oposición revele solo partículas de polvo grandes de composición exótica, pero aún natural. Tal vez la polarización negativa sea resultado de química no catalogada de un sistema estelar diferente, no manufactura. Tal vez la oscilación de 7,2 horas sea solo rotación natural con chorros asimétricos, creando la ilusión de periodicidad mecánica. Y en cuanto a la respuesta glomar de la CIA, tal vez sea procedimiento estándar para cualquier objeto que atrajo atención pública significativa, protegiendo capacidades de sensores, no el objeto en sí. Y la alineación de 0,699O el 22 de enero. Coincidencia rara, pero no imposible. Esos son argumentos válidos y merecen consideración seria, pero también deben ser sopesados contra el patrón acumulado. Partículas 100 veces más grandes que el polvo cometario normal. Polarización negativa sin precedentes. Oscilación precisa de 7,2 horas. Alineación dentro de quinto del plano eclíptico. Trayectoria que pasa cerca de Marte y Júpiter. Respuesta: glomar de la CIA. Cada anomalía puede tener explicación forzada individualmente, pero cuando se combinan forman un patrón que fuerza la pregunta incómoda. ¿En qué punto las coincidencias acumuladas se vuelven estadísticamente demasiado improbables para ser coincidencias? El 22 de enero de 2026 es un umbral. Ese día, el Sol actuará como un reflector, iluminando a un visitante que viajó por la deriva fría y oscura del espacio interestelar por miles de años. Y con el pico de oposición, amplificando la luz a través de interferencia constructiva cuántica, veremos a 3 Atlas con una claridad sin precedentes. Veremos la composición real de las partículas que está liberando, la estructura de sus chorros, la naturaleza de su superficie, y tal vez finalmente tendremos datos suficientes para responder la pregunta que ha sido evitada. ¿Es realmente un cometa o algo que trasciende la categorización actual? Loeb sugiere que en la búsqueda de un compañero debemos apuntar alto. Debemos buscar una especie inteligente que pueda enseñarnos lo que significa sobrevivir al vacío. Tal vez esa búsqueda no exija más mirar a estrellas distantes. Tal vez la respuesta esté vagando por nuestro sistema solar en este exacto momento.
oscilando cada 7,2 horas, liberando partículas masivas, apuntando una anticola hacia el Sol y acercándose a una alineación perfecta que revelará su verdadera naturaleza. Si estás siguiendo la alineación del 22 de enero, el pico de oposición que revelará la composición real de 3 Atlas y la respuesta Glomar de la CIA, que confirma interés de seguridad nacional, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana, comenta tu teoría. ¿Qué veremos cuando la luz del Sol ilumine a 3 Atlas con claridad sin precedentes? Y si quieres apoyar investigaciones que no evitan conclusiones cuando los datos las fuerzan, hazte miembro, porque conforme el 22 de enero se acerca, voy a ser honesto, estaré mirando los datos con una mezcla de esperanza y un tipo extraño de pavor. Porque una vez que ves la verdad, nunca puedes volver a como eran las cosas. En los próximos días, telescopios alrededor del mundo se estarán preparando. Hubble estará rastreando y la comunidad científica estará esperando. Esperando el momento en que Sol, Tierra y 3 Atlas se alineen con precisión de 0,69 O, esperando el pico de oposición que amplificará la luz reflejada a través de efectos mecánico-cuánticos, esperando para finalmente ver con claridad lo que 3 Atlas realmente es. Ojos en la telemetría, mente abierta a las posibilidades y coraje para reconocer cuando los datos fuerzan una confrontación con una realidad que preferimos evitar. Porque tal vez el mayor descubrimiento no sea lo que 3 Atlas es, sino nuestra disposición a finalmente admitir cuando las evidencias acumuladas sugieren que no estamos viendo una coincidencia natural. El silencio del universo se ha roto. 3. Atlas está aquí, y no está siguiendo nuestras reglas. No sé si la CIA está escondiendo la verdad para prevenir el pánico, o si están tan confundidos como nosotros. Pero sé una cosa, no podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. Pasamos décadas buscando microbios en la suciedad de Marte, pero tal vez debimos haber estado mirando hacia arriba, a visitantes oscilando con precisión de reloj, liberando partículas masivas y acercándose a planetas con un timing que desafía la explicación por azar. El 22 de enero está llegando, y con él, el momento en que la oscuridad será inundada con luz. Mantente curioso, mantente inquieto, sigue observando, porque el universo está silencioso allá afuera y estamos apenas comenzando a aprender cómo escuchar. Y cuando finalmente escuchemos, el mensaje puede no venir en palabras, sino en luz, en geometría, en timing, en una oscilación precisa de 7,2 horas. El secreto está allí, vagando por la oscuridad, esperando el momento en que estaremos listos para verlo. Y ese momento es el 22 de enero de 2026.